Bienvenidos queridos y amables suscriptores. Somos Entretenimiento Viral. El Papa Francisco instó al gobierno y la oposición de Venezuela a que lleguen lo antes posible a un acuerdo para poner fin a la severa crisis que golpea al país. Una vez más, quisiera expresar mi cercanía al amado pueblo venezolano, particularmente extenuado por la prolongada crisis, manifestó Francisco, después de la oración del Ángelus, en la Plaza San Pedro. Pidamos al Señor que inspire e ilumine las partes en causa, para que puedan llegar lo antes posible a un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de la gente por el bien del país y de toda la región, agregó. Delegados del presidente Nicolás Maduro y del opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario encargado por medio centenar de países, emprendieron en mayo conversaciones bajo la mediación de Noruega para intentar resolver su pugna de poder. Una nueva cita tuvo lugar esta semana en Barbados, sin perspectiva por ahora de una nueva elección presidencial, principal objetivo de la oposición. Así, Francisco volvió a referirse a la situación en Venezuela, para la que el Vaticano reclama una salida humanitaria a la crisis, desde fines de 2016, cuando falló su intento de ser facilitador del diálogo entre el gobierno y la oposición. A inicios de julio, Francisco recibió en el Vaticano al presidente ruso, Vladimir Putin, con quien abordó la crisis en Venezuela, según comunicó la Santa Sede. Antes, en abril, durante su bendición de Pascua, Francisco había pedido medidas concretas para resolver la crisis en el país. El Vaticano ha apoyado desde el inicio de la crisis el diálogo entre las partes para revertir la situación. En este sentido, una delegación de la Santa Sede participó en junio en una reunión que se celebró en Estocolmo sobre la emergencia humanitaria en Venezuela. Sin embargo, Francisco ha recibido críticas de distintos sectores opositores de Venezuela por su postura frente a la crisis venezolana, por considerar que no es lo suficientemente crítico con Maduro. Los obispos de ese país, en una carta abierta, pidieron un cambio de ruta, un retorno a la Constitución, para poner fin a tanto sufrimiento de la población, que de manera masiva se ven obligados a dejar su país. En la misiva, los obispos escribieron que ese cambio de ruta requiere la salida de aquellos que ejercitan ilegítimamente el poder y la elección, en el más breve plazo, de un nuevo presidente de la República, supervisada por organizaciones internacionales. Con el pedido de hoy del Papa se renueva su atención y su cercanía con la Iglesia de Venezuela y por la suerte de todo el pueblo, afirmó el director de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, Alessandro Monteduro, que recientemente desempeñó una misión en el país. Monteduro agregó que egoísmos nacionales y poco concretas actividades diplomáticas por parte de las grandes potencias mundiales contribuyeron de hecho a acentuar una realidad dramática y que la situación es más grave de lo que se pueda imaginar. Las palabras del Papa llegan después de que la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunciara en un informe que el gobierno de Maduro ha puesto en pie una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes le critican, ayudado por la paulatina militarización de las instituciones del Estado. La investigación, que abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019, contabilizó 793 presos políticos. Ayer, Maduro felicitó a los cientos de personas que salieron a las calles para mostrar su rechazo al informe de Bachelet. Felicito a la extraordinaria movilización del pueblo heroico de Caracas, que tomó las calles con gallardía para defender dignamente la paz y la verdad de nuestra amada Venezuela. Sigamos con ese mismo espíritu de lucha, sin bajar la guardia, ni un segundo, indicó Maduro a través de la red social Twitter. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se pronunció este domingo 14 de julio, a través de Twitter, sobre la detención de los escoltas del presidente encargado, Juan Guaidó, acusados de presuntamente intentar vender unas armas que habrían sido robadas el pasado 30 de abril. El Ministerio de la Defensa señaló en un comunicado que la detención de las 3 personas vinculadas a Guaidó fue practicada al momento en que negociaban la venta de 5 fusiles AK-103 que habían sido hurtados el pasado 30 de abril. Es indignante y ofensivo para la FARC que las armas de la República sean robadas, apuntadas y disparadas contra nuestro pueblo, ultrajadas con fines despreciables.
Es un despropósito y una inmoralidad que los enmascarados de la democracia acudan a la política con tanta bajeza, dice el tuit de Padrino López. Las armas de la nación, constitucionalmente bajo nuestra custodia, son para garantizar la independencia, la integridad territorial y la paz nacional. Para eso se necesita autoritas, civismo y legalidad, finalizó. El informe de Michelle Bachelet le atribuye a las fuerzas de seguridad policiales, militares y de inteligencia violaciones de los derechos humanos. Específicamente, el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, rechazado por el gobierno de Nicolás Maduro por no ser ni objetivo ni imparcial, y al que recomendó 70 correcciones, señala que el SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar son responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores / políticos y de sus familiares. El chavismo sigue en su línea dura de negar, en todos los idiomas, la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente y número 2 del régimen socialista, atacó ferozmente a Michelle Bachelet y a las Naciones Unidas por el reciente informe que certificó las graves condiciones por las que atraviesa el país sudamericano. Es un informe absolutamente sesgado, un informe que ha tratado la derecha y organismos internacionales aliados al imperialismo como la hora de utilizarlo como una fuente para golpear, dijo desde la movilización el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. El dirigente, que detrás de Maduro concentra más poder, agregó que el documento presentado por la expresidenta chilena no fue redactado por ella, sino por el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y condenó la actitud hipócrita de la alta comisionada. Ella no está defendiendo los derechos humanos, le vamos a repetir a la señora Bachelet, ni ese informe, ni la OEA, ni el Grupo de Lima ni el imperialismo han podido contra Venezuela, agregó Cabello. Cabello consideró que Bachelet no escuchó a las víctimas de las guarimbas cuando se reunió con ellos y que tampoco tomó en cuenta el bloqueo económico de Estados Unidos como la principal causa de la situación que hoy atraviesa Venezuela, un argumento varias veces desmentido por la oposición. Como se recuerda, Michelle Bachelet visitó Venezuela para constatar la crisis humanitaria que se vive. En su calidad de alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó, luego, un informe con más de 500 entrevistas en Venezuela y otros 8 países a presuntos testigos de violaciones a los derechos fundamentales, en un periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019. La pasada semana, el ambiente en Venezuela era de relativo optimismo respecto a las negociaciones que se mantienen en la isla caribeña de Barbados, bajo el auspicio del gobierno de Noruega, con declaraciones tanto del régimen chavista como de la oposición. En aquel momento, Nicolás Maduro calificó el acercamiento como exitoso, pero sin ofrecer mayores detalles, aunque otro de los hombres fuertes del chavismo, Diosdado Cabello, rebajó este optimismo al señalar que de estas negociaciones no saldrá ningún llamado a nueva elección presidencial, una de las principales exigencias de la oposición. Por su parte, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, también afirmó que existían las condiciones para lograr construir una salida a la crisis, aunque pidió mantener presión interna y extranjera contra el oficialismo. Pero esos aparentes avances parecen haberse esfumado ante la detención de 2 de los hombres del equipo de seguridad de Guaidó la pasada semana. Régimen cobarde secuestra a miembros de mi equipo Eric Sánchez y Jaso Parisi que estaban en Caracas resguardando a mi familia, mientras me encuentro en el estado occidental de Trujillo. La naturaleza del régimen, su temor, divisiones y contradicciones son el mayor obstáculo para una solución pacífica, dijo Juan Guaidó a través de su cuenta de Twitter. Agregó que, probablemente, los 2 hombres están siendo torturados en este momento. En la misma red social, señaló que el gobierno de Nicolás Maduro intentará montar una nueva olla y amenazar la seguridad de mi entorno. Pero indicó que no se detendrá hasta recuperar la libertad y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. También señaló que la dictadura le teme a una salida a la crisis. Su naturaleza y divisiones son el mayor obstáculo para una solución política y pacífica, y por esa razón pidió a la Fuerza Armada y a la comunidad internacional que aumenten la presión en todos los tableros. Es la única forma de lograr el cambio en Venezuela. Pese a estas graves denuncias, el grupo designado